Bienvenidos. Hola Juan Pablo, Neira, ¿cómo estás? Bienvenidos a Multiverso Arte y Cultura, un espacio creado para compartir, reflexionar en torno al arte, la cultura, la política. Hoy estaremos conversando con Ariana Beltrán, astróloga desde México. Vamos a conversar de la luna nueva y también eclipse en Leo, que será este día miércoles. Ahí te acepté. A ver. Vamos a ver qué pasa. No sé por qué no me aparece ahora la opción. Ahora sí. Bien. Ahí ya mandé la invitación, como les contaba, ¿cierto? Hoy vamos a conversar desde México. Hola Ariana, ¿cómo Hola, estás? Bienvenida. hola, muy bien. Encantada una vez más de estar aquí en este espacio. Muchas gracias, Ari. Bueno, como estaba comentando y lo vuelvo a mencionar, ¿cierto? Hoy día vamos a conversar acerca de la luna nueva, que también es eclipse, el día miércoles. Y en este espacio Multiverso Arte y Cultura conversamos hoy día y todos los meses con Ari, que es de México, Ari Beltrán, astróloga. Y bueno, yo te preguntaba cómo estaba, ¿cierto? Ujú. El eclipse lo vamos a ver el día, o sea, no necesariamente ver, ¿cierto? Porque hay algunas partes del mundo en donde se hace visible, pero el eclipse es el día miércoles. Miércoles, Así es, el ¿cierto? miércoles. Sí. Sí, sí, sí. Y no sé cómo te gustaría partir, tal vez comentando así como desde lo más básico, qué es un eclipse, por ejemplo, si hay diferentes tipos de eclipse. Pues sí, hay diferentes tipos de eclipse. Tenemos los eclipses solares y los eclipses lunares. Y bueno, cuando es un eclipse lunar, es de que la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna. Entonces, este se da cuando es luna llena. Para el caso del eclipse que vamos a tener el miércoles, es un eclipse solar, porque pues, es luna nueva y es la conjunción del sol con la luna. Y en este caso es, a ver, deja ver las notas porque siempre los confundo. O sea, la luna oscurece al sol. En este caso, pues es la que se interpone entre el sol y la tierra. Y pues tradicionalmente adquiere especial relevancia respecto a pues, los gobernantes, los políticos. En la antigüedad pues era un hecho pues bastante temido porque pues era de que algo inaudito sucedía, ¿no? De que el sol se oscurecía en pleno día. Ujú. Entonces era un augurio de que iba a haber pues inestabilidad social, de que iban a haber problemas de gobernanza y pues estaba súper prohibidísimo que el rey pues viera el eclipse o que le diera pues la sombra, porque Claro, pues era parte de esta pues superstición. Y superstición y no, pues lo podemos ver en el caso de Donald Trump, que en su primer mandato hubo un eclipse solar sobre Estados Unidos y él salió a verlo. Él se puso en la sombra y pues ya supimos que después no se religió hasta pues ahora recientemente, ¿no? Entonces los antiguos sabían de qué hablaban. sí. En eso, Ari, de las cosas, ¿cierto? Que he ido escuchando, ¿cierto? De todo este tiempo que he estudiado astrología, eh, en lo que más coinciden los diferentes astrólogos es que es Ujú, mejor no salir a mirar el eclipse, ¿cierto? Y si uno ujú. puede quedarse en la casa, estar bajo techo, eso es como que se dice desde la antigüedad hasta ahora el Sí, 2026, como que todos los astrólogos recomiendan lo sí, mismo. sí, sí. ¿Estás tú de acuerdo?
Yo estoy de acuerdo, ¿Sí? porque pues la vida ya es bastante complicada como para ponernos de pechito, como decimos en México, ¿no? Para que te Sí. vaya pues no tan bien. Ujú. Entonces, lo mejor es resguardarse. En esta ocasión el eclipse va a ser visible en España. He visto que estaban con mucho revuelo, que también me tocó ver un reel, un TikTok, de que Ujú. estaban hablando sobre las gafas, no, o sea, que no eran aptas, pues, pero sin embargo las estaban vendiendo para ver el eclipse. Ya. Entonces, pues para qué arriesgarse, ¿no? Sí, Tanto tus ojos, o sea, físicamente salir a verlo, si estás en el lugar donde pues se va a ver la sombra, como pues ponerte de modo, pues, a que te cambie la suerte a peor, ¿no? sí. ¿Y qué opinas tú, Ari, que de estos eclipses, por ejemplo, en España, ¿cierto? En una parte importante del territorio es posible verlo, ¿cierto? Eh, y aparte del Mediterráneo, eh, se dice que afecta mucho más los eclipses en los lugares que son visibles que en lugares en donde pasa desapercibido. ¿Qué opinas tú de eso? Pues yo estoy de acuerdo en que va a afectar más el área donde va a verse pues la sombra, tanto del eclipse solar como el lunar. Ujú, Y pues también depende si va a ser parcial, si va a ser total, si va a ser anular. Los ujú, antiguos pues medían pues el tiempo de influencia. Por ejemplo, si un eclipse duraba 3 minutos, iba a ser influencia de 3 meses o de 6 meses y así se tomaban esa referencia. ujú. Pero pues ya pues modernamente pues se recomienda de que ay, pues es momento de soltar, de que ese día del eclipse no ingieras pues sustancias que no vienen, no le caen bien a tu organismo, que te alimentes lo más orgánico y natural posible. También hay quienes recomiendan no hacer rituales ni recibir terapias y yo estoy a favor de eso porque pues la energía que se mueve pues es muy inestable, muy densa, o sea, es una energía de oscuridad, vamos. Porque Claro, tanto en uno como en el otro se tapa una de las luminarias, en este caso pues el sol. claro. Cuando es de luna, pues la luna y entonces pues hay que Ujú. ser muy cuidadosos porque Claro, pues no sabemos, o sea, realmente qué sea lo que anda por ahí pululando, o sea, ujú, qué entes, qué cosas, ¿no? claro. Y de los cuales se pueden pues aprovechar para parasitarnos. Ujú. Claro, y desde el simbolismo, ¿cierto? Que si pienso, por ejemplo, en la mitología o en cómo lo veían los pueblos originarios, ¿cierto? Ujú. La luz, o sea, la luz del sol representa claridad, representa la vida. Entonces, cuando eso no lo dejamos de ver, es como que algo se oculta, ¿cierto? A esta claridad que tenemos en general, ¿cierto? Entonces es mejor tal vez no tomar decisiones importantes, por eso mismo tal vez no salir, tal vez por ahí va, ¿cierto? Esa recomendación de estar como más retirado, tal vez, si es que es posible Sí, también, no, porque es si hay gente verdad. que tiene que ir a Pues a veces trabajar, no no va es a tener que posible, hacer ¿verdad? igual. Tienes que hacer tu vida a día, pero pues Claro. en medida de lo posible sí tener cierta cautela respecto Ujú, a qué decisiones tomas, qué es lo que haces, qué es lo que ingieres. ujú. Y pues Claro. son momentos pues delicados, son susceptibles y sobre todo pues para los que son de Leo y Acuario. Ah, Ujú, otra cosa muy importante, los eclipses no se dan cada luna llena, cada luna nueva, no, tiene que ser cuando está muy cerca de los nodos lunares, pues que es la eclíptica. ujú. Ajá. Claro. Para que sea Mira, considerado un eclipse. Ujú. sí, y me estaba acordando, a propósito de esto primero que hablaste de Donald Trump, que para el eclipse que hubo en el verano, como por ahí en febrero, cuando fue en Acuario, ahí en esa fecha, en el 28 de Acuario, como en esa fecha, si no me equivoco, o sea, no me acuerdo exacto en qué fecha fue, Ujú. pero muy cercano al eclipse falleció, o sea, mataron a Ali Khamenei, el líder iraní.
Mm, y eso tiene conexión con ese sol, con la, con que se pierde un sol, el sol, como decías tú, que era un líder, ¿cierto? Que si también lo vemos a nivel mundial, son figuras ujú, reconocidas, reyes, presidentes, es como más, sí, los eclipses de sol son más a nivel de lo, de gobernantes, lo de los público. políticos, de los reyes, Ujú, cualquier claro. persona que esté al frente de un país, de una nación, Ujú. Puede pues se ha afectar. afectado y más, bueno, desconozco la carta astral de este personaje y más si era pues de los signos o tenía algún Ujú, punto importante en el eje donde se estuvieron dando esos eclipses. claro, Entonces, pues sí, sí. sí tiene Bueno, que ver. así como para sumar a lo que tú comentas, no es menor que desde la antigüedad hasta el día de hoy, todas estas configuraciones astrológicas coinciden con lo que estamos viviendo a nivel global y también a nivel local, de alguna manera nos toca, ¿cierto? Sí, No sé, por ejemplo, no sé, guerras que se han desatado, ciertos conflictos que permanecen, muertes también que son muy publicitadas, todo esto coincide con lo que ocurre en el cielo. Ya entonces hay una correspondencia de ese cielo con nuestra vida, ¿cierto?, aquí sobre el planeta. Y eso es así lo es. que nos interesa hacer esa reflexión porque comprendemos más lo que, lo que pasa en el mundo, ¿cierto? Ujú, Y también lo que nos pasa a cada uno conociendo el cielo. Es una fuente más para darle claridad a nuestros días, ujú. Sí, ¿cierto? efectivamente. Y bueno, pues hacer la puntualización de que pues el eclipse solar va a tener pues un significado y juicio de acuerdo a los antiguos que va pues de la mano de los gobernantes, ¿no? Y como ya dije, reyes, presidentes, políticos, líderes. Ujú. Y cuando es un eclipse lunar, tiene que ver más con el pueblo y con la colectividad, y pues con las mujeres también. Entonces, por eso es más dado a prestar la atención a los eclipses solares, Ujú. por la influencia pues que implican. Ujú. Claro, Aunque, ahora ajá. este miércoles es un eclipse solar y más adelante este mismo mes va a haber un eclipse lunar, ¿cierto? Sí, a finales de mes va a ser un eclipse lunar. Y, Pero el lunar va a ser, creo que el último en el eje de Virgo-Piscis. Y ya, este es el primero en Acuario Leo, me parece. ya. Mira, Ujú. y bueno, que a mí me sorprende, pero también lo entiendo, ¿cierto? Que esto que tú decías, ¿cierto? Que en España se va a ver el eclipse. Y antes de todas estas fechas ya teníamos noticias de lo que estaba pasando en España con Ceuta, Sí, ¿cierto? ujú, Con la forma en la que lo tomaron los líderes de ese país, ¿cierto? Que el rey de España y también ujú. el presidente, eh, como que esas figuras que son, serían como los soles, ¿cierto? Sí, De son los España, soles. ya están siendo cuestionados, ¿cierto? Y tal vez podría ocurrir algo posterior al eclipse, o que se conociera algo tal vez de, tal vez no esos líderes, pero tal vez otros también. Y el próximo Ujú. año también va a haber un eclipse que también se va a ver harto en España. Entonces ahí también se ve que hay una continuidad, Sí, pues sí, algo que como que se realmente empieza a difícil para desarrollar. mujer España. Ujú, sí, Pero pues ya tiene bastante tiempo viviendo situaciones bastante delicadas, conflictivas en todos ujú, aspectos, tanto sociales como económicas, políticas y ahora pues de inmigración. ujú. Y pues es una realidad pues de que los gobiernos realmente no están velando por el bienestar de sus pueblos, sino por otros intereses. Claro. Ahí sería como esto que está, ver como el poder desnudo o estos líderes, ¿cierto? Que quedan en evidencia ya desde tal Ujú. vez que pasó Plutón entró Plutón en Acuario, tal vez un poco antes, no sé si Sí, tú lo relacionas con eso, Ari, sí, o de cómo nos sea, hemos dado en cuenta. el tránsito de Plutón en Capricornio,
se destapó la corrupción política. Ujú, Y ahora estamos viendo la corrupción de esos personajes, los claro, entramados de sus tráficos de influencias, como aquel señor, el Epstein, claro, sí, que sí, casualmente es actuario. sí, Bueno, eso, era. claro, eso es fascinante entender cómo este planeta, ¿cierto? Y otros más, ¿cierto? Todos tienen un ciclo. Bueno, y nosotros que estamos sobre este planeta, no sé si la palabra es que nos dé tranquilidad, pero algo entrega, ¿cierto? El saber que finalmente hay ciclos en donde el poder llega a lo máximo, decae, ¿cierto? Se empieza a transformar y eso tiene, entre comillas, coincidencia con lo que está ocurriendo en el cielo. Sí, pues como es arriba, es abajo, entonces pues vamos resonando pues con el cielo, con los astros, con las estrellas, y pues es más fuerte la tendencia hacia el mal en este planeta que hacia el bien. Al final de cuentas, el planeta Tierra es una escuela difícil, es un entrenamiento muy hardcore. Sí, sí, coincido. Y Sí. entonces, pero es interesante. No hay que Claro, caer en el victimismo y pues hay que verlo como aprendizaje, ¿no? ujú, claro. Entonces, pues va a ser muy, muy movido Ujú, todo este periodo de 18 meses que se abre ujú. con los eclipses en este eje. Y pues Ari, considerando que actualmente tenemos todavía la oposición de Plutón en Acuario con Júpiter en León. Ah, sí, dime, te interrumpí. sí, es que te iba a comentar que los otros en vivo siempre decimos, bueno, la luna nueva en Géminis, ¿cierto? Ve Ajá, dónde tiene Géminis e intenciona o ajá. algo ahí. En el caso de los eclipses no es muy recomendado, ¿cierto? ¿No? No. ¿Cierto? Pero de todas formas uno puede fijarse en esa área de la carta y Ah, tal sí, vez podríamos puedes hablar de las checar, configuraciones. sí, puedes checar en qué casa te cae y ahí es donde vas a esperar los cambios más significativos o sorpresivos, porque pues la temporada de eclipse es como ponerle nitro al carro, ¿no? O sea, es un acelerón y pues los cambios están ahí, lo quieras o no, Ujú. pues hay que ponerse flojito y cooperando mejor. Claro, y para que le contemos a los que nos están viendo, escuchando o nos van a ver también después en el canal de YouTube, ¿en qué grado de Leo es el eclipse y con qué planetas hace buenos aspectos o aspectos tensos? Ok, bueno, va a ser en el grado 20 de Leo ¿Mm? y va a formar un trígono bastante amplio con Saturno en Aries. Ujú, Y es así como el único aspecto relevante. Sin ujú. embargo, los demás aspectos que se forman entre los demás planetas son bastante interesantes porque Ya. se va a formar, bueno, ya está formado en el cielo un gran trígono entre Plutón en Acuario, Venus en Libra y Urano en Géminis. Ujú, Entonces, las relaciones van a tomar giros pues inesperados, todo va a ser para mejor. Mm, quizás unos cambios muy abruptos, pero que son necesarios de hacer. ujú. Y es ser consciente del poder personal y del poder pues del colectivo y de la asociación y pues de las relaciones en general y cómo estas nos transforman. Claro. Y he escuchado que ahora, ¿cierto? Estamos con el nodo sur, ¿cierto? Ya muy cerca de Acuario, Mm, entonces, el, perdón, de Leo, no, disculpa. neta. Sí, y entonces, ¿puede afectar el nodo sur a este eclipse? ¿Qué piensas tú? Sí, de hecho por eso es eclipse. Entonces Ujú, este va a ser más de soltar, ujú.
Los cambios van a ser más de renuncia, de poner límites, puntos finales, de pues, ser conscientes de que no podemos avanzar con las manos llenas o con cosas que ya no nos aportan, o situaciones o personas, vínculos. Entonces, pues muchas historias van a llegar a su fin, Ujú. sean laborales, románticas, de amistad, familiares incluso, ¿por qué no? También puede ser que haya como un bloqueo creativo para aquellos que son más artísticos, o que les venga la inspiración de manera así súbita y un tanto pues melancólica tal vez, o sufrida. Ujú. Y este nodo sur, ¿cierto? Que está presente, ¿cierto? En el eclipse, si las personas que lo revisen después en su carta tendrían que ver, por ejemplo, un nodo sur en casa 7, tal vez renunciar o desprenderse de alguna idea que tienen en relación a los vínculos, a la pareja, por ejemplo, así. Sí, o alguna asociación que ya no, o sea, ya Ya. no da de más. ¿Y O piensas alguna tú? terapia, o a lo mejor ya los dan de alta, si están en terapia, los da de alta su psicólogo, su psiquiatra. Puede darse el caso también. Sí. Ari, ¿y tú crees que estos temas que están relacionados a la casa en donde cae el eclipse son temas nuevos o temas que ya están manifestándose hace un tiempo en nuestras vidas? ¿Cómo lo ves tú? Son temas que ya estaban en nuestras vidas, Ujú. pero que quizás no habíamos volteado a verlos, que los habíamos estado postergando o evitando o literal ignorando Ujú. por pura comodidad o por orgullo o por cualquier otra cuestión. Ya. Y ahora es como eso que tú manifestabas, así como un empujón, como que te lleva ya a resolverlo, la vida, así el eclipse lo intenciona más todavía. Sí, porque es un momento donde se manifiesta lo inevitable o lo predestinado. O Mm. sea, a lo mejor tú te haces muchas ilusiones de estar en algún trabajo o en alguna asociación, pero muy en el fondo de ti ya sabes que ese ciclo ya, pues ya se cumplió, y aunque te resistes por extenderlo, por mantenerlo, pues llega el momento en que hay que decir adiós, ¿no? Ujú. Ujú. Y Bien, decir que hasta aquí. sí. Y bueno, la zona Leo, ¿cierto? De la carta, hay varios planetas que ya están ahí, pero no tan cerca, ¿cierto? Del grado 20. Por ejemplo, ya está Júpiter, está Mercurio, pues, lo más cerca, ¿cierto? Como Es podría el ser oso. el nodo sur. ¿Tú crees Ujú. que de alguna manera igual hay algo que incluye en este eclipse la simbología de lo que significa Júpiter y Mercurio también? ¿O porque no están cerca no son relevantes? Pues no, no sería tan relevante, pero ¿Mm? podría ser que la renuncia sea a creencias, a filosofías de vida, a pensamientos, a ideas o maneras de comunicarse. Ya. Podría ser de eso. Ujú. Porque me acuerdo que uno de los primeros live que hicimos hablábamos de Aries y en ese momento, que fue, no sé, marzo, abril, había muchos planetas en Aries, entonces como que había harta energía de ese signo. De Por eso te Aries. preguntaba ahora que como hay varios planetas también, tal vez sean como temas muy leoninos. Sí, van temas de, pues, de creatividad, de orgullo, de soberbia, de dramatismo, de llamar la atención, también de generosidad, Ujú. de ostentación, o sea, todo lo que sea muy leonino, Ujú. por ahí va la cosa. Ya, O ideas ya, grandiosas del yo soy, yo, ¿no? ya. Ahí hay una pérdida o una forma que es tal vez vamos a tener que renunciar en cuanto a ese ego o esa forma de identidad tal vez muy leo. Un baño ¿Sí? de humildad, esto que les espera. Ya. Bueno, que efectivamente es cierto si lo pensamos desde lo mundano que estábamos hablando en un momento,
Ujú. con estos líderes, ¿cierto? También hay como una pérdida de lo que era ser líder en algún momento, ¿cierto? De nuestra historia, de la importancia que tenían, de la inteligencia tal Ujú. vez que ostentaban, de la capacidad que tenían para decidir, y que ahora nos damos cuenta que estos líderes están ahí, pero en realidad hay otros que desconocemos y que toman las decisiones por ellos, ¿cierto? Eh, Sí, pues al final los políticos son la cara visible de Ujú. quienes mueven los hilos detrás. Claro, sí, Y pues ellos son figuras nada más. Ellos son los que están al ojo público, los que podemos ver que son pues presuntuosos, ambiciosos, tiránicos, y ya el pueblo lo está denostando. O sea, ya se claro. están dando cuenta de, mira, pues dices que muy austero, pero ¿y por qué traes un reloj de miles de pesos, no? Ujú. O por qué tu casa vale millones y está registrada que ganas menos de eso, o sea, el 10% de lo que estás diciendo que vale tu casa, o sea, ¿cómo? Ujú. Ya, Claro, la ciudad la tienes para llorar, las calles, las vialidades, y tú andas de gran vida en Estados Unidos. claro. Sí, bueno, antes los líderes tenían otra categoría ética, tal vez, Ujú. o habían algunos que se salvaban y ahora ya vemos cada vez menos. O Y eran más hay, discretos, o claro, más bien no había redes sociales. claro, y no sé, pues se veía, se sentía, se entendían otras cosas del servicio público y ahora totalmente lo contrario, o sea, utilizan sus puestos, ¿cierto? Bueno, yo creo que siempre lo hicieron, Ari, Sí, pero siempre lo como han que hecho. ahora queda, que ya ni Es siquiera súper tienen evidente, o vergüenza sea, de que se note. no, no les importa, son unos descarados. Claro, sí. Y, Y tienen tanto cinismo que osan burlarse de la gente. ujú, claro. Sí, eso también me he dado cuenta que no sé si tú lo puedes conectar con algún aspecto astrológico, que ya no hay como que la desfachatez de mostrar que están haciendo algo que es incorrecto, que es ilegal, que debiese darles pudor, ya ni siquiera eso existe. Pues es Y Plutón en Acuario. sí, y también alguna vez leí que cuando empiezan a caer las civilizaciones o las monarquías, por ejemplo, es cuando llegan al máximo de esta inmoralidad, ¿cierto? O falta de ética, donde, por ejemplo, cuando también lo hablamos en algún live de María Antonieta, ¿cierto? Sí, Cuando, me estoy acordando de o ella. sea, coman torta, como lo máximo de cara dura, de, Y no tenían ni para el pan. claro, entonces, y ahí ya eso era como lo máximo de faltar al respeto en ese momento, ¿cierto? Y Y ahora lo ahí, hacen y están tan frescos ahí claro, diario dando su show mañanero, al menos aquí en México, no sé en Chile cómo sea. sí, pues, bueno, aquí también pasó que el presidente hizo bueno, ha pasado muchas cosas, aquí estoy nombrando la primera que me recuerdo, Ujú. que él hizo muchas promesas mientras era candidato y ahora lo que él dijo que de una promesa que él había hecho, que había sido una metáfora. O sea, eh, y sin ninguna vergüenza y se toman decisiones así muy pensando en la élite, en la gente que está muy acomodada y también sin ninguna vergüenza, ningún pudor. Hay ceros, y eso también lo veo como como llegar al límite de reírse de las personas, ¿cierto? Ya de que hagan todo para que se deje de creer en que estos poderes tienen algún tipo de conciencia o algún tipo de compromiso con las demás personas. Y no sé, aquí yéndome, saliéndome de lo astrológico, no sé si eso es pensado, ¿cierto? Como que obedece a un plan o de verdad estas personas que viven una vida muy distinta a la que nosotros tenemos no están Ujú. para nada conectados con nosotros.
o será una mezcla de las dos, no lo sé. Mm, bueno, los políticos tienen que ser muy hábiles para crear realidades alternas, ¿Mm? mentiras, se las acaban creyendo. Ujú, Ellos mismos acaban nublando su juicio, su percepción de la realidad ujú, acaba muy alterada. El poder sí los enceguece, los embrutece y pues tienen un nivel de egoísmo increíble y pues simplemente se sirven del pueblo, lo utilizan para ellos lograr sus objetivos pues ujú. avariciosos. Claro, Y pues aquí en México dicen que el prometer no empobrece. O sea, tú puedes prometer todo lo que quieras, cumplirlo ya es diferente. claro. Sí, Y yo creo son que muy hábiles, son maestros del engaño, de las palabras, saben jugar perfectamente. ujú, Mueven voluntades, engañan, ujú, son unos genios. ujú. Sí. Pero más arriba sí se valen de los astros, de, a ver, ¿qué Ujú, influencias hay? Vamos a hacer un plan de aquí a 300 años para cuando otra vez vuelva Plutón en Acuario y la gente ya va a estar tan avanzada la tecnología y ujú. existen esos planes. Claro, totalmente pienso si en los orígenes de la filosofía, ¿cierto? Estos pensadores tenían conocimientos del cielo, los utilizaban la gente que estaba en el poder, que era Ujú. la gente que tenía también la posibilidad de comprenderlo, de estudiarlo, de ir a lugares donde estaban enseñando, ¿no es cierto? Hoy conocemos una parte de la astrología, pero entendemos que hay un conocimiento mucho, mucho más elevado y que de ese conocimiento tienen acceso las personas que están en el poder, en la elite y claro, y esos astrólogos no los vamos a ver aquí en Instagram ni en YouTube. No, no, claro que no están. Y si están, van a hablarte de otras cosas. Claro, sí, Y nunca van a hablar mal de tal o cual gobernante o claro. tal o cual pueblo elegido. Ujú, sí. Y iba a decir algo y se me fue. De los políticos, de... No, me acordé de un libro de Tito Maciá, ¿Ya? de los atacires. Ujú, Hay uno que se refiere a la construcción de viviendas, a la adquisición de casas ujú, y ay, no recuerdo bien el ciclo. Vamos a decir que es un ciclo de 30 años. La verdad no me acuerdo. Total que lo normal es que se repita cada 30 años, vamos a decir. A lo mejor son 20, ¿no? O menos. Y total que hay un punto donde no se repite. Se acercan los planetas. Creo que es la conjunción Marte en Cáncer con Saturno en Cáncer. Total que se acercan, pero no llegan a la conjunción. Entonces no se cumple el ciclo. Y hasta la siguiente ya es que se juntan y ya es tipo 2040, 2050, algo así, 2060. No recuerdo bien el dato, pero eso explica muy bien la crisis de vivienda que hay en todos lados, que las rentas están carísimas, que uno llega a cierta edad y pues no puedes dejar de vivir con tus papás, que, que tienes que compartir la vivienda con gente que no conoces, o sea, tener el co-living o los roomies, ujú. porque cada vez es más difícil el acceso a una vivienda. O sea, hay generaciones como la mía en que difícilmente vamos a hacernos de una casa, cuando antes era algo básico. Claro. Y bueno, ya antes estaban instaladas otras ideas que también correspondían a la astrología, por ejemplo, de que el trabajo era un sacrificio, ¿cierto? Que, bueno, estaba en lo astrológico y estaba también en la tradición judeocristiana, ¿cierto? Como ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y, por ejemplo, hoy
hay generaciones, ¿cierto?, que no están dispuestos a sacrificarse en un trabajo y también ahí hay una transformación que obedece a las configuraciones planetarias. Sí, totalmente. Por Ujú, ejemplo, las generaciones de Plutón en Escorpio y Plutón en Sagitario, ujú, claro. que es la mía y la que sigue. Y no Ujú, estamos dispuestos, o sea, ya no hay esa permanencia en los lugares de ujú, trabajo, porque uno prioriza su salud mental o su dignidad o su amor propio, o como le quieras decir, que estar soportando vejaciones, humillaciones, malos tratos por un sueldo de risa, ¿no? ujú. Entonces, esa es la razón más de que algún atacir o algún ciclo obedece más a, pues a esos plutones. Ujú. Aunado de que, pues Plutón en Leo fueron la gran generación que acaparó pues todo, o sea, el mejor estilo de vida y que nos Claro, hicieron creer que era asequible para todos y pues la realidad es de que no. claro. Bueno, y también pensando, ¿cierto?, que para esas generaciones Plutón en Leo había mucho menos gente, eh, Ah, sí. bueno, menos competencia, no había tanta tecnología, por lo tanto no había esa capacidad de cómo ir comparando qué es lo que tiene uno, qué tiene el otro, por lo tanto había menos gastos, me imagino la vida era más sencilla, entonces tal vez haber tenido como más de una casa otros bienes era distinto. Sí. No, pues yo supe de una señora, pues era pariente política mía. Es, bueno, ya falleció, pues descansé. De esa generación de Plutón en Leo, llegó a tener 3 casas. Ujú, Casas bien, ya, ¿eh? ujú, claro. Sí, pues, y Sus ahí, nietos, sus nietos, que ya son generación Plutón en Escorpio, Plutón en Sagitario, no tienen nada. sí. Bueno, todo también hay allí una forma, ¿cierto?, en cómo se está configurando el mundo en relación a cómo esto también es un negocio que nadie puede acceder a la vivienda, ¿cierto? Eh, y también existe como un plan en cuanto a qué es lo que sí se puede, como por ejemplo, no sé, viajar, por ejemplo, y están todas las publicidades, que la libertad o como que el desarrollo de alguien está en cuántos países ha visitado, por ejemplo. Y bueno, y ahí eh, yo me haría la pregunta si efectivamente ese deseo de viajar corresponde a mí o me lo han instalado los dispositivos, ¿cierto? De las redes sociales o lo que yo veo en internet es mío o me lo pusieron, ¿cierto? Me pusieron esa... ¿Tú crees por ejemplo, si cada uno de nosotros revisáramos una parte de nuestra carta astral o tal vez un planeta de nuestro mapa natal, podríamos saber efectivamente cuál es nuestro deseo, más que eh, seducirse por lo que vemos en las redes? Sí, claro. Si tienes un ascendente, luna o sol en Sagitario y un Júpiter muy predominante, es un anhelo genuino, es un deseo de Ujú, exploración, de expansión, de conocer. ujú, En cambio, si eres de otro signo y, no sé, el Júpiter lo tienes en mal estado cósmico, no tienes una luna así viajera en Sagitario o en aspecto a Júpiter, ujú, no hay mucho Sagitario, entonces ahí convendría pues revisar qué es lo que está destacado, ¿no? ujú. Y por ejemplo, si hay un Venus, ¿cierto? En casa 7 o un Venus en casa 6 o en casa 10 y pensando en los signos, puedo deducir cuál es el deseo, ¿cierto? Real de esa persona, donde se siente bien, así como el equivalente de a un Sagitario que le gusta viajar o aprender, un Venus en, no sé, en Virgo casa 6. ¿Qué sería eso que lo satisface?
el trabajo, el servir a los demás, el llevar una rutina. Claro. Ujú. Sí, ahí, Y que ese trabajo mezcle el servicio con la belleza. Podría ser una estilista, una peluquera, una cosmetóloga, ujú, una modista, un sastre, un joyero, ujú. Sí, un herrero, ¿por qué no? claro. Hay herrería Ay, muy bonita. sí, y también tiene que ver, ¿cierto? Bueno, el Venus en la casa y también en el signo. El Tal vez un signo y el herrero estado cósmico. podría ser O como sea, un Capricornio, tal vez, un... sí, o sea, podría ser una Venus en Capricornio en casa 6 que sea muy práctica, muy trabajadora y pues que se sienta a gusto siendo útil, ¿no? Sirviendo a los demás, siendo productiva. En cambio, una Venus en Piscis en casa 12 lo que quiere es dormir. Dormir, soñar, no hacer nada, o sea. Claro. O podría ser también una profe de yoga o alguien que le guste pintar o no. Si es casado, sé. O alguien que esté cómoda con la soledad o con los retiros, así tal vez Con los espirituales. retiros es bien, no la veo ¿Sí? muy activa. La Ya, casa 12 es para enclaustrarse, para no hacer nada, para apartarse del mundo o vivir a escondidas. ya, claro. Eso es fascinante, Ari, que desde la carta astral podamos conocer más de cada uno de nosotros y conectarnos más con lo que uno es efectivamente, ¿cierto? Aunque nunca nos vamos a conocer de manera completa, ¿cierto? En esta vida nos faltaría tiempo, pero entendemos más qué nos hace bien desde dentro que desde fuera, Así es. Hay ¿cierto? que ver cómo estamos configurados. Ujú. Por Y es, ejemplo, puede ser Leo, pero tu sol está en la casa 12. ujú. Claro, y Entonces, ahí a hay, lo mejor ahí se contradice, ¿no? El deseo o el ímpetu leonino de llamar la atención con llevar una vida más, pues, privada, por decirlo, de algún modo. claro, y tal vez un sol en casa 12 puede ayudar a otros a encontrar su identidad, ¿cierto? Sí, claro que sí. Sí. Es un Y terapeuta nato. claro, es capaz de que estos planetas, ¿cierto? Que están en 12 sea el Sol u otro, ¿cierto? No sé, pienso Mercurio, Plutón, tal vez conectar con ellos desde una manera inconsciente, eh, y cooperar en que otros lo vean, porque no tiene como un sol tan notorio, ¿cierto? En su personalidad. Pues habría que ver los aspectos que forma. Ujú, Porque qué tal si tienes un Plutón en el medio cielo que está jalando ese sol en 12 por un sextil. ujú, Y lo quiera o no, la persona llega a ser destacado, ¿no? Llega a ser muy ujú, conocido. O una luna muy alta. ujú. Puede ser fama, ¿no? Sí. Todo Bien. lo que esté en la casa 10 es para ser visible y jala lo que esté, Ujú, mm, lo que esté en aspecto, con tal lo cual, pues punto, o planeta. ujú. Por ejemplo, un nodo norte en casa de 10 tiene que ser reconocido, ser conocido, destacado, desde siempre en cualquier área, ¿no? Ya habría que ver el signo y los aspectos, ¿no? Claro. Los que nos están escuchando, viendo en el mandala, cuando aquí estamos hablando, ¿cierto? De cuando los planetas los vemos en la parte superior de este mandala, ¿cierto? Este círculo, eh, significa, especialmente si está el sol, a que es una vida, o sea, un trabajo público que todos conocen, no es algo de estar encerrado en una oficina, por ejemplo, que puede ser reconocido a través de su trabajo, que no, tal vez en un primer momento puede que le incomode ese protagonismo, pero la vida lo va a llevar a desarrollar eso. Claro. Claro. A lo mejor llegan a ser los jefes
autoridad máxima, ¿no? De esa oficina, de esa organización. Ujú. Claro. O sea, me quieras o no, pues la vida tiene unos caminos, Ujú. tiene algunas opciones y ya depende de ti si las tomas o no. Ujú. Claro. Y en cuanto a estos aspectos, ¿cierto? Que estábamos hablando, ¿cierto? Del eclipse. ¿Hay algo aquí que tú, como tú dices, ¿cierto? Que la vida te va a llevar a algo. ¿Pasa algo así como con los eclipses? Sí, porque tienen este carácter de predestinación, Ujú. Claro. de los acuerdos kármicos que hicimos entre almas, de, bueno, nos vamos a encontrar en tal periodo, vamos a hacer esto y tal, Ujú. y si es para sostenerlo en el tiempo, pues se sostendrá, ¿no? Y si Ujú. no, pues va a ser para de muchas gracias, mucho gusto y adiós, ¿no? Claro. Pero no hay que aferrarse a una idea de que si se presenta una oportunidad a una persona, se va a quedar. O Ujú. sea, se va a quedar por el tiempo que sea, ¿no? Necesario. Ujú. Claro. Y actualmente yo veo mucho esto de que por una parte queremos cosas que permanezcan, que duren, y por la otra estamos muy acostumbrados a la novedad, a cambiar. Ya Ujú. salió el nuevo celular. Ya quiero un carro más moderno. Y digo, pues a lo mejor lo que ya tenías ya te funcionaba, iba a ser duradero. Entonces sí, ¿por qué lo quieres reemplazar por otra cosa más novedosa que a lo mejor no te va a durar tanto? Pueden ser cosas o personas. Ujú. Claro, y bueno, me recordaba de algo que le escuché alguna vez a Jesús Gabriel, que fue, que lo invitamos, ¿cierto?, la semana pasada, si no me equivoco, Hace que, 2 semanas. sí, que él decía que, bueno, en alguno de los programas que lo escuché, eh, que un pájaro canta mejor cuando conoce las notas de su mapa natal. Mm. Bueno, y es otra vida que cuando tú conoces, ¿cierto? Por ejemplo, dónde está tu sol, dónde está tu nodo norte, tu nodo sur. Es algo que intuitivamente uno puede escucharlo, ¿cierto? De alguien que te interprete tu carta natal y ya tienes alguna noción porque lo estás viviendo y es una confirmación súper potente porque te hace enfocar hacia dónde quieres ir, ¿cierto? En dónde no drenar tu energía. Es muy esclarecedor tener esa información, ¿cierto? Que son estas notas que nos hacen cantar mejor, que cantar mejor es la vida, ¿cierto? El trabajo que queremos hacer, cómo nos vinculamos con los demás, qué desafíos tenemos en los vínculos con otros, qué energías están disponibles durante un año y medio, por ejemplo, con los nodos para cada uno de nosotros. No sé, ¿cómo lo ves tú o cómo lo has interpretado desde que llegó la astrología a tu vida, Ari? Pues es jugar con trampa, porque ya sabes más o menos qué puedes esperar, por ejemplo, de ti mismo, de las personas, de los tránsitos planetarios, pero a veces uno quiere tener fe de que no me va a pasar nada con este tránsito de Plutón sobre mi luna. Ujú. Pues puedes tener toda la fe que quieras, pero de que te va a pasar algo, te va a pasar. Ujú. O de que, ya sé que no soy compatible con tal o cual persona, pero igual lo voy a intentar. Ujú. Sí, mi chula, pero luego no estés llorando porque justamente tronaron porque tuviste que tenía un Júpiter así y asá y Claro. por decir algo, ¿no? O Sí, aguas. Tiene una T cuadrada muy fuerte entre Mercurio, la Luna y Plutón. Aguas. claro. Sí, pues finalmente está ahí en la información de las decisiones de uno. Sí. Y también cómo vive la experiencia, porque también puede querer hacerlo, ¿cierto? Y bueno, asumo, sabía que ahí habían grandes desafíos, Solo que los no era que sorteé, te quería confirmarlo, ¿no? claro, sí. Bien, no sé qué, en cuánto rato llevamos ahí, que nos queda un poquito. Mm, No sé si podríamos como repasar un poquito lo que hablamos hoy día, ¿cierto?
que nos juntamos hoy día con Ari, que es astróloga, para conversar del eclipse en Leo, en el grado 20, que es este día miércoles. Es un eclipse solar, que es lo que siempre ocurre cuando hay una luna nueva. Y tú nos comentabas que los aspectos son no tan tensos o armoniosos, Pues ¿cómo lo están ves? variados. Están variados. Ya. Am, o sea, nada más hay un aspecto relevante de las luminarias, que es el trígono a Saturno. Eso es Ujú, positivo. Es de que nos va a dar estructura a cualquier cosa que emprendamos o que ujú, hagamos. Pues hay dos oposiciones, una entre Neptuno y Venus, ujú. así que cuidado con las decepciones afectivas, amorosas, con los sueños que son sueños nada más. Y pues estos pensamientos intrusivos y repetitivos por la oposición de Plutón con Mercurio, también, ojito con eso. Y pues algún consejito para el eclipse, bueno, pues no recibir terapias, no hacer rituales, Ujú. en manera de lo posible, pues descansar o no extralimitarse. Si tienes que trabajar, pues trabajas, pero no te sobrepases, pues no te sobreexijas, no te sobrecargues. O sea, hacer Ujú, lo que tienes que hacer y no más. ujú. Y pues alimentarse bien, tomar agua Claro. y Y checar bueno, en dónde, en qué punto te cae, en qué casa. claro, Y si te lleva, o sea, si te va a hacer oposición o conjunción o sextil o algún otro. claro, con los planetas de la carta natal. Eh, Ajá. aquí, bueno, comentando, ¿cierto? Tal vez la persona se conectó al último, o más tarde, ¿cierto? Que la idea es no tomar decisiones muy Ah, también importantes si eso. es que es posible. eh, y no, creo que en general no tener miedo, porque también me he dado cuenta Ay, que no. harto como que se infunde el miedo en alguna eh, videos, ¿cierto? Que se ven en Ujú. internet de los eclipses. Es un momento de cuidado porque desde lo simbólico estamos perdiendo claridad en este lugar en el que habitamos, entonces hay tal vez información que no vemos en ese momento, por lo mismo mejor esperar para tomar alguna decisión. Eh, pero no es nada grave, o sea, todos los años vamos a tener eclipse, Todos eh, los años hay eclipses, todos. claro, Mínimo 4. claro, y los eclipses obedecen a ciclos súper largos, que es muy difícil tener así como la precisión de lo que puede significar, porque están de antes que Ujú. nosotros, algunos ciclos, ¿cierto? Eh, a mí me pasa, no sé si a ti te ocurre, Ari, pero yo, por ejemplo, acordarme qué me pasó hace 18 años atrás es imposible. O sea, yo me acuerdo la edad que tenía, pero no me acuerdo qué estaba viviendo en ese momento de mi vida, como para saber que se repite algo. Entonces, si alguien tiene buena memoria, yo creo que ahí tiene una buena ayuda. Y justo eso iba a comentar, de que habría que, pues, recordar qué pasó hace 18, 19 años para ver de qué van estos eclipses. Claro, ¿no? Pero Y pues habrá gente que apenas los está cumpliendo, habrá otros que no se acuerdan, pues para claro, todo eso, ¿no? sí, También sí. pudiera ser que personas de aquel tiempo aparezcan, porque se dejó algún tema inconcluso con ellos. Ujú, claro, Existe sí, esa posibilidad. sí. Sí, hay que tener buena memoria y bueno, las personas que van Llevar un anotando, diario. ¿cómo? Llevar un diario. Claro, si vas anotando, por ejemplo, te ayuda, ¿cierto? Coopera porque ahora que ya sabemos, ¿cierto? Que va a haber un eclipse de nuevo en Ujú. Leo para el próximo año, ¿cierto? Cuando hablamos de España, ¿te acuerdas? Sí. Y ya tenemos claridad de los temas de Leo en la carta de cada uno de nosotros, podemos hacer esa revisión para el otro año en agosto y no es tan lejos. No. Claro, sí, pero 18 años atrás para mí es mucho. Bien, no sé si quieres comentar algo más, Ari, que se nos haya pasado, olvidado. Pues creo que comentamos lo más relevante. Bueno, para el día del eclipse, Marte ya va a estar en Cáncer, su signo
caiga. caiga. Entonces hay que estar pues atentos a que nuestras acciones, pues, ¿cuál va a ser el verdadero motivo que nos hacen tomar ciertas decisiones para accionar o no? Porque posiblemente seamos movidos por las emociones Ujú. Sí. o actuemos por impulso, o sea, desde las vísceras, ¿no? Ujú. Claro. Tenemos Sí, que tener ahí pues cuidado, ¿no? De que vamos a estar como papayita tierna, ¿no? O sea, muy, muy sensibles. claro, sí. Y bueno, tener presente también que va a haber otro eclipse a finales Ah, de mes, sí. el luna, Ah, de luna, el en este 28, caso en ¿me parece? Pisces, claro, en Pisces, ¿Cuándo es el 28? no me acuerdo, sé que es en el grado 2 me parece de Pisces, no me acuerdo exacto en qué fecha. Ahorita vemos. Um, entre el 27 y 28, ahí depende en dónde estén. Ya. Sí, y yo lo tengo acá para Chile el 28 y el 28. eclipse en el Aquí en México grado, va a ser en el 27. Digo, ya, el día 27, en claro. grado 4. Y en ese caso, ¿cierto? Es otro tipo de eclipse porque es un eclipse de luna y es porque hay luna llena y ahora, ¿cierto? Y bueno, y ese eclipse en el grado 4 en el signo de Pisces, ahí ahí al tiro podemos recomendar que revisemos la casa de Pisces en la carta de cada uno La de para... Piscis, la de Virgo y la de Géminis, porque Ujú. van a estar formando una T cuadrada con Urano en Géminis. Sí, Entonces, ujú. es un tiempo interesante. Y ahí me Es parece un que va a tiempo estar para Mercurio soltar. también va a estar Mercurio en Virgo, si no me equivoco. Ujú, en conjunto Exacto. al sol. Sí, sí, sí. Claro. Y ahí también, bueno, también se dice que en los eclipses que son de luna hay un aspecto como más interno, Emocional. sí, cierto, de cada uno a descubrir un tema de la casa de Pisces y también estas otras que son de los signos mutables que mencionaste tú. Piscis, Virgo y Géminis. Ujú. Bien. No sé si ahora estamos o nos queda algo, Ari. Pues creo que ya tocamos todos los temas. Sí. Bien, entonces los dejamos invitados, ¿cierto? Que este video, ¿cierto? Le pongan me gusta, le hagan algún comentario, que estén atentos a las redes sociales de Puertas de la Que lo Percepción, de compartan. Ari, claro que lo puedan compartir, que se suscriban al canal de YouTube, ahí va a estar este video, ¿cierto? Es más fácil verlo siempre en En YouTube que YouTube. en el Instagram. Multiverso Arte Cultura. En las Ujú. redes sociales siempre Ari comparte los movimientos planetarios, dónde está Mercurio, dónde está Venus, con consejos, ¿cierto? Se puede aprender Claro. harto revisando el Instagram de Ari. Y atento también a las redes sociales de nosotras dos, Claudia Martínez Núñez y Puertas de la Percepción, porque ahí vamos a compartir la fecha en que nos juntemos el próximo mes para hablar de la luna nueva en Virgo. En Virgo. Sí, en Virgo. Sí, ahí estaremos conversando y si alguien tiene preguntas en ese en vivo o quiere dejar preguntas en la publicación, también lo puede hacer y podemos contestar en la próxima vez que nos juntemos. ¿Te parece, Vivi? ¿Ari? Sí, me parece muy bien. Ya. Bien, entonces les agradezco a todos los que se conectaron. Te mando un abrazo grande, Ari. Como siempre, un Otro de vuelta. placer compartir contigo. Gracias por todo lo que nos va enseñando en cada live. Yo encantada de estar aquí. Ya. Muchas gracias. Gracias a ti. Cariños para todos. Chao, chao. Buen eclipse. Bye. Cuídense. Bye. Chao, chao.